Damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Queremos bendecirle en esta hora, dando gracias al Todopoderoso por sus misericordias que ha tenido con nosotros, que nos ha permitido nuevamente estar al aire y compartir esta poderosa palabra de Dios, la cual es la que nos da vida, la cual nos ha sustentado y nos ha ayudado a seguir adelante. Hoy estamos agradecidos con el Señor por la vida, por la salud, porque Dios me ha restablecido, ha hecho una obra maravillosa en mi vida y pues estamos aquí nuevamente para hacer lo que sabemos y es compartir esa poderosa palabra de nuestro Dios. Así que en esta noche vamos a compartir brevemente un texto bíblico, el cual pues nos invita a una reflexión muy importante en nuestra vida, y es dar reconocimiento a que nuestra vida debe cambiar, y esto mediante el mismo poder de nuestro Dios. Es importante mirar que la vida de cada persona va en direcciones que muchas veces no están acorde a la palabra de Dios. Muchas personas llevan una vida doble, una vida sin sentido, incluso sin dirección y sin rumbo, hablando no solamente del género humano en sí, sino también hablando de aquellos que están en este camino, el camino de vida. Por eso hoy quiero invitarles a esta reflexión, así que quédense conmigo en este tiempo. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en esta hora. Así que vamos a leer el texto bíblico, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 4. Participantes de la naturaleza divina. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia o por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Una de las cosas fundamentales que nos habla esta palabra de Dios es esa dádiva del Señor, son esas misericordias que Dios tiene para con nosotros, sus hijos, que en el día de hoy, a través de este texto, podemos entender que hay una promesa muy grande de Dios. Y esta promesa que Dios nos ha dado es acerca de que nos ha dado esa bendición de la vida y la piedad, y que nos han sido dadas por su divino poder. Entonces el poder del cielo se ha desatado sobre nuestras vidas para traernos la vida y la piedad o la misericordia. Entonces la misericordia de Dios, la vida que agrada a Dios, esta vida que el Señor quiere para cada uno de nosotros, nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es muy importante notar que hay unas promesas de Dios y hay una intención de parte de nuestro Dios de que cada uno de nosotros podamos estar en una condición, un estado, el cual podamos participar de esa naturaleza divina. Es decir, que esa naturaleza celestial puede habitar con nosotros cuando nosotros hemos huido de la corrupción, cuando nosotros hemos echado a un lado la concupiscencia de nuestra vida. Cuando nosotros le hemos dicho a la concupiscencia: no queremos caer en pecado, en la corrupción, en la maldad. No queremos continuar con una vida que desagrada a Dios.
Entonces, cuando esto ocurre en nuestra vida, entonces a través del poder del Señor, Él va a lograr que esa naturaleza celestial pueda cohabitar con nosotros. Podamos nosotros llevar una vida no solamente que agrada a Dios, una vida también llena del poder de la misericordia de Dios, esa santidad, esa plenitud de la gloria de Dios en la vida de hombres y mujeres comunes y corrientes como usted y como yo. Es necesario entonces entender que es posible que su vida pueda ser cambiada, transformada por el poder de Dios. Y una de las cosas que son más difíciles de dar a entender al creyente en este tiempo es que es posible que su vida pueda cambiar a un nivel al cual Dios ha determinado de ser participantes de la naturaleza divina. Muchas personas piensan que esto es imposible, pero es lo que dice la Escritura y nosotros tenemos que entender que Dios nos ha llamado a esas grandísimas promesas para que por estas promesas nosotros llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, que este potencial que Dios quiere para con nosotros nos va a ayudar entonces a escapar de la corrupción, a escapar de la vida de maldad, de la vida pecaminosa. Es necesario entender que Dios da la provisión para que nosotros podamos llevar una vida victoriosa. Así que le toca a usted tomar lo que Dios le ofrece a través de esse conocimiento del Señor, mediante Jesucristo, ese divino poder que Dios ha puesto a disposición de nuestra vida, para que nosotros seamos llenos de la vida de Dios, de la misericordia de Dios, que la piedad realmente pueda cohabitar en nuestra vida. Entonces la Escritura está hablando de un hombre, de una mujer que pueden ser transformados por el poder de Dios. Estamos leyendo la Biblia, no estamos sacando un argumento fuera de la Escritura, no, estamos leyendo la palabra de Dios y encontramos en este texto cómo Dios está hablando acerca de nuestra vida, está hablando acerca de la proyección que Dios planificó para cada uno de nosotros. Entonces el plan de Dios no solamente es que usted lleve una vida, sujeto al Señor, sino que además usted sea participante de la naturaleza divina. Es decir, que esa esencia celestial pueda habitar en nuestra vida y podamos llevar una vida en el poder de Dios, en la misericordia de Dios, que Dios se pueda glorificar y que seamos instrumento en las manos de Dios para transformar vidas, para cambiar vidas, para que demos testimonio que hay un Dios poderoso, que hay un Dios real que puede operar a través de nosotros, que el poder de Dios está a disposición de nosotros cuando nosotros permitimos que esas promesas se hagan realidad en nuestra vida, cuando seamos participantes de esa naturaleza divina, cuando nosotros determinamos huir de la corrupción de este mundo. Pero si usted no determina huir de la corrupción de este mundo, no podrá disfrutar de todas las bendiciones que pertenecen a la vida de Dios, a la piedad de Dios, a la misericordia y al poder de nuestro Dios en nuestra vida. Entonces, no podemos continuar con esa vida religiosa, con esa vida de ritos, de conceptos religiosos, sino que empecemos a vivir la verdadera naturaleza que Dios ofrece para nosotros. Lamentablemente el creyente no ha entendido el plan de Dios para con su vida. Las personas que han conocido al Señor no han entendido todavía la magnitud de la grandeza del poder de Dios que ha sido puesta en nuestra disposición para que nuestra vida pueda alcanzar esos niveles que Dios quiere con nosotros. Entonces es necesario que usted en este día empiece a entender lo que la palabra de Dios está hablando a su vida. Por eso yo quiero nuevamente leer este texto para que usted pueda entender más claramente lo que la Biblia está hablando a nuestra vida.
Vamos a leer nuevamente el texto y Dios permita que usted pueda entender con claridad este texto. Dice, participantes de la naturaleza divina. Está hablando acerca de nosotros. ¿Y de qué naturaleza? De la divina, de la naturaleza del cielo, de aquello que habita en santidad, en la obediencia en Dios, en el poder de Dios. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. En esta parte es bueno que usted comprenda lo que la Escritura nos habla acerca de esa dádiva de Dios, que nos han sido dadas por su divino poder. Entonces, por el poder de Dios, la vida de Dios ha sido dada a nosotros. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. Es decir, que mediante el conocimiento de la persona de Jesús, es como nosotros podemos vivir la vida de Dios. Lamentablemente, el creyente de hoy día no está viviendo esa vida de Dios en él, sino que está viviendo una vida humana, una vida raquítica, que no tiene un peso de gloria en su vida, que no tiene una contundencia espiritual, sino que está viviendo más una vida humana que la vida espiritual que Dios nos ofrece. Por eso la Escritura habla que nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, mediante este conocimiento es que nosotros podemos recibir todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que nos han sido dadas por su divino poder. Entonces, mediante ese poder del cielo, es que usted y yo podemos recibir todas las cosas, dice aquí la Biblia, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Es interesante entender el plan de Dios con nuestra vida. Nosotros tenemos que decirle, Señor, gracias, porque no entendíamos que tú nos has llamado para que seamos hombres y mujeres que estemos trascendiendo esta naturaleza humana y nos acojamos a esa naturaleza espiritual poderosa que el Señor ha alcanzado para nosotros. Lastimosamente, como creyentes, no hemos todavía entendido el plan de Dios para nuestra vida. No hemos llegado a la plenitud de lo que Dios tiene para con nosotros. Nos hemos quedado en una revelación demasiado corta de la naturaleza de los hijos de Dios. Y necesitamos ahondar en esta verdad. Necesitamos decirle, Señor, ayúdanos para entender no solamente, sino para vivir lo que tú tienes para con nosotros, los hijos de Dios. Y dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por esas promesas podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Este texto es claro, este texto nos habla de una manera muy abierta acerca del plan de Dios para con su vida, para con mi vida. Así que no podemos quedarnos en una vida raquítica espiritual, no podemos quedarnos en una estatura enana espiritualmente. Nosotros tenemos que empezar a trascender, a llegar a la plenitud del plan de Dios para con nosotros. Tenemos que continuar luchando para que estas verdades se hagan una realidad en nosotros. Eso es lo que dice, que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por estas promesas podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Son palabras en letras grandes, son conceptos profundos, pero es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cómo se da esto? Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces Dios está llamando a que tengamos una experiencia de transformación, de cambio, cuando nosotros empecemos a rechazar todo lo que tiene que ver con la corrupción que hay en este mundo por causa de esta naturaleza corrupta humana. Nosotros tenemos que entender que Dios ha hecho la provisión para que nosotros podamos llegar a esa estatura que Dios quiere para con nosotros, para que estemos dando testimonio
del poder de Dios, de la gloria de Dios. Porque el mundo tiene que entender que hay unos hijos de Dios en la tierra que han trascendido en su naturaleza y que pueden vivir la plenitud que Dios ha establecido para con sus vidas. Así que en esta hora yo quiero invitarle a esta reflexión, que tome este texto y pueda leerlo nuevamente, leer el texto, analice lo que dice aquí la Escritura, que usted pueda meditar en estas verdades, que usted pueda decirle: Señor, sí, tú nos has llamado a ser participantes de esa naturaleza divina. Nos ha llamado Dios para que entendamos que nuestra vida puede estar llena de victorias, de logros, de grandes proezas. La Biblia nos habla acerca de las obras que hizo el Señor. Y dice la Escritura que aún mayores haremos nosotros. Jesús dijo: aún mayores harán en mi nombre, porque yo voy al Padre. Entonces esa promesa debe convertirse en una realidad para que se manifieste el objetivo, el propósito de la venida de Cristo sobre la tierra. Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Hasta que todos podamos llegar a ese nivel que Dios ha establecido para nosotros, los hijos de Dios. Así que es importante que usted sepa en esta noche por qué nos llaman hijos de Dios. Porque su naturaleza debe vivir en nuestra vida. Así que es tiempo de reaccionar, es tiempo de meditar, es tiempo de orar, es tiempo de romper esos conceptos errados de una vida religiosa vacía, sin logros, sin éxito, de derrotas, que nosotros podamos decir: soy hijo del Dios viviente, su gloria está sobre mi vida, y Dios me ha llamado a llevar una vida trascendental en la tierra. La misma naturaleza gime a una esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y tú, como hijo de Dios, ¿cuándo te vas a manifestar? Como dice la palabra del Señor. Así que en esta noche damos gracias a Dios y esperamos que hoy Dios haya hablado de su vida, que pueda meditar este texto, que pueda meditar en esta palabra, que pueda leer la Biblia en oración. Este texto, léalo en oración, léalo en ayuno, en vigilia. Preséntese delante de Dios y dígale: Señor, explícame más a fondo esta palabra, porque esta es una palabra poderosa que Dios tiene para con nosotros. Así que hoy damos gracias a Dios por este tiempo especial. Dios le guarde y Dios le bendiga.